Este pueblo es el más antiguo del que se tiene constancia de las Islas Canarias. Con más de 600 años de antigüedad y con un patrimonio único, es, sin duda alguna, uno de los pueblos más bonitos de España. Hoy en La Pionada, junto a Jose y a Guise, visitamos Petancuria. Con mis trajes de pionada, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. La iglesia de Santa María de Petancuria, de estilo gótico francés, así como estilos mudéjar y barroco, se alzó en 1410 por orden del conquistador Betancourt. Pese a su ubicación estratégica, los piratas consiguieron entrar y la destrozaron a finales del siglo XVI. Un siglo después, terminó su restauración. Nos encontramos en esta auténtica preciosidad junto al historiador Paco Cerdeña. Paco, bienvenido a La Pionada. Buenas tardes y bien hallado. Es un placer arrimar el hombro en toda Pionada. Nunca mejor dicho, Paco, arrimar el hombro, y te lo agradecemos enormemente. Pues bueno, Paco, nos encontramos quizás en uno de los rincones más bonitos de la villa de Petancuria, villa histórica. Primera ciudad, por decirlo de alguna forma, de Canarias que se tenga constancia, capital histórica de Canarias, o esa es la reivindicación que queremos hacer desde aquí. ¿Qué te dice la iglesia de Santa María de Petancuria? Una persona que por tu apellido, tus raíces están también aquí, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, procedemos de Petancuria. No, la iglesia en sí, en inicio, formaba parte de un entorno fortificado. Era la primera capilla de 1410 y venía con vocación conquistadora y evangelizadora desde el punto de vista normando. Lo que son los castellanos van a llegar después y son los que van a traer consigo la cuestión franciscana y la campaña de evangelización propiamente dicha, con la cruz y no con la espada, y evitando la sangre. Entonces la ermita primera fue destrozada en varias ocasiones. O sea, por aquí anduvieron piratas como respuesta a la costumbre de los conquistadores de ir a buscar mano de obra esclava, morisco fundamentalmente, ahí a la vecina costa de África. Entonces era normal que en nuestras aguas las velas rondaran de un lado a otro enarboladas por piratas. Entonces, una de ellas, la más importante, desde luego, fue en 1593. Esa arrasó por completo la villa de Petancuria e incluso la ermita de Santa Inés la quemaron. De ello, en la misma torre fallada de la que estamos contemplando en nuestras espaldas, vemos los dos tipos de cantería que nos dicen o nos apuntan por dónde estuvo la primera, en cantería negra, mucho más sólida, más compacta, y en cantería de arenisca procedente de Ajuy, el resto de la torre.
Hay una leyenda que pueden tomar después si quieren, que recoge incluso el maestro de obras que hizo por lo menos la parte que está en Cantería Blanca. Es una auténtica joyita, desde luego, porque este maestro, incluso por aquí andaba Torriani, había movimiento, sobre todo a partir de 1590, en que se plantea lo que es la fortificación de la villa, con un plano ahí en la parte alta del llano de la Santa Catalina, que se llama este que está a nuestras espaldas, y por aquí trasiegan muchos técnicos, de tal manera que empiezan a reconstruir no solo esta ermita, esta iglesia ya con vocación a 3 naves, sino en las otras aledañas, como la de San Salvador, que hoy no existe, que estaría junto al camino de Antigua, y otras más que iremos comentando, ¿no? Hablas de esa fortificación, hay incluso un mapa o un plano de lo que podía haber sido esa fortificación, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. El plano a que tú aludes es el plano que levanta el ingeniero cremonet Leonardo Torriani, y lo ilustra incluso con un dibujito en la primera imagen de Canarias. Allí recoge lo que es el Baltarajal, o lo que es hoy la iglesia donde hoy estamos, esto era Baltarajal, y a nuestras espaldas, camino del puerto de la Peña Horadada, diseñó él, por lo menos en el papel, porque no hubo ninguna iniciativa que prosperara, una fortaleza para proteger el valle. Sí, eso fue a finales del 16. Hay que decir que eso se hacía también muy a menudo. Hay también casos como puede ser a lo mejor el castillo de Tarajalejo, que también está en algunos planos de la isla de Fuerteventura. Y bueno, es que las noticias antes no corrían con la velocidad que corren ahora, entonces había que planificar para que llegara a lo mejor ese plano a los reyes, pues ocurrían muchas cosas por medio, ¿no? Sí, no, y en este caso que mencionas, el de Tarajalejo, que ya hablamos ya del siglo XVIII, cuando ya el régimen militar de milicias es sustituido por un regimiento con un coronel al mando y demás. Ahí es que el plano circular todavía está ahí, o sea, en el suelo está la cimentación. Incluso llegaron a traerse piedras labradas de otros sitios, pero se las llevaron, evidentemente. No nos queda sino una pequeña huella que todavía se puede rastrear en la cartografía, ¿sí?, en los vuelos. Volvamos a la villa de Betancuria. Obviamente recibe el nombre del conquistador, de Joan de Betancourt. Pero ¿cómo podía ser la vida en esta villa en aquel siglo? En aquel siglo era un crisol de culturas. Aquí se hablaba francés, se hablaba portugués, se hablaba castellano, se hablaba árabe, se hablaba bereber. Fruto de ese crisol es lo que Betancuria, ya remedando un poco a lo que plantea el doctor Marcial Morera, era una auténtica cosmopolita, una ciudad cosmopolita. Siendo pequeñita, había de todo tipo de lenguas aquí. Fruto precisamente de la costumbre que habíamos hablado antes de lo que son las cabalgadas, las racias y la traída de esclavos, pero también de colonos de la Baja Andalucía, castellanos, franceses normandos de la Normandía, habían portugueses que también ambicionaban un poco las islas y compartían un poco con el trasiego mercantil con Madeira y Azores y demás. Y un poco eso era lo que se estaba fraguando, una nueva sociedad europea atlántica, yo diría que la primera, en el sentido de consolidarse. Por eso se reivindica capitalidad histórica, porque aquí los primeros elementos de administración se implantan aquí, porque antes que nosotros estaba el Rubicón. Los normandos partieron del Rubicón y se establecieron en las Coloradas mirando hacia Lobos, Fuerteventura y su empeño de seguir conquistando el resto de las islas. Entonces, en la nuestra sí que se consolida las organizaciones, lo que se llamaba Antiguo Cabildo, que en realidad era un ayuntamiento de ámbito insular, y otras instituciones de tipo castellano en el área de la justicia y por supuesto en el área eclesiástica, que fue la parroquia matriz que iba a dar el lugar al resto de parroquias de la isla. Parece claro que los conquistadores llegaron por Ajuy, subieron hacia esta zona.
entiendo que es un punto estratégico, vieron aquí, pero ¿se puede saber el por qué aquí y no en otro lugar de la isla de Fuerteventura para desarrollar pues, la primera ciudad, por decirlo de alguna forma, de Canarias? Sí, ellos en su entrada hicieron varias incursiones. De hecho, complementaron, ¿no?, una caminata por tierra y costeando las embarcaciones que traían los bastimentos y los refrescos. Sí, efectivamente, ascienden por el barranco de Ajuy hasta que llegan a Madre del Agua. En ese trayecto montan un primer bastión, un primer refugio, que incluso tenía una ermita donde en teoría se alojó la imagen que se llama de viaje, que Nuestra Señora de la Peña es de la de viaje, porque eran pequeñitas para poderse llevar en barco, lógicamente. Entonces, el primer punto en el que se encuentran con los majoreros es ahí se pone el primer choque, un poco sangriento, con la población, entre los conquistadores normandos y la población aborigen. Ese fue el primer choque. Establecen otro punto, ya conocían, a raíz de eso conocían que más hacia adentro, o sea, ellos hablan de 2 leguas, las 2 leguas serían unos 8 kilómetros, desde Malpaso hasta aquí, son, contando en lo que es la legua francesa, unos 4,5 kilómetros. Nos situaríamos desde Malpaso aquí 8 kilómetros, estábamos en Baltarajal. Ya sabían que aquí había fertilidad, había asentamiento un poco más arriba, aborigen, y por supuesto la codicia montó el resto. Ellos venían a lo que venían, a conquistar los curas, los sacerdotes o los clérigos que venían con los conquistadores normandos, se plegaron tal. Quienes amortiguaron el palo del genocidio, que aún así no se pudo evitar, fueron los franciscanos, que empiezan a llegar en 1416. De hecho, llegaron a montar Juan de Baeza hasta un barco para ir a rescatar, junto con los conquistadores, a la población para evitar sangre. O sea, en vez de la espada, la cruz. En ese aspecto, la obra franciscana aquí atemperó el carácter, sobre todo en época castellana, a partir de 1470 y pico, sangriento de lo que era lo que iba a ser la conquista. Habla ya de los reyes católicos, lógicamente, y bueno, sí que es verdad que ya en esa época pues era una etapa sangrienta en España. Retrocedemos un poquito más atrás, hablaste antes de los majos, de los antiguos pobladores de nuestra isla. ¿Qué cultura había en esta zona? ¿Existen restos arqueológicos que definan un poco lo que era el pueblo majo en esta zona? Sí, incluso hay vestigios de asentamiento contundente junto a Madre del Agua, en el Llano del Sombrero. Hay una serie de ocupaciones, entre ellas hay alguna circular que a mí me plantea la duda de si no será otro de los refugios o de apeaderos de los conquistadores normandos. Porque ellos hablan realmente de tres fortalezas, una a una legua más o menos del mar, otra a 2, que serían 8 kilómetros, serían Malpaso, y otra 16, o sea, otros 4 más arriba, que serían Baltarajal, donde estamos, ¿no? Entonces, los vestigios aborígenes contundentes están junto a Madre del Agua. Ahí está uno de los yacimientos importantes vamos ya a terminar en este rinconcito hablando también de las características de esta preciosa iglesia, que nos hubiera gustado grabar, pero bueno, interiores, nos han pedido un permiso al obispado y demás. Bueno, nosotros solamente queríamos enseñar el rico patrimonio que tiene esta iglesia, pero bueno, al no tener esas imágenes, por lo menos, Paco, tú la conoces perfectamente. Cuéntanos un poquito cuáles son las características más importantes de la iglesia de Santa María de Betancuria. Sí, la característica, bueno, primero es una iglesia de porte bastante de grandes volúmenes, está a 3 aguas, a tres naves, a 2 aguas, la sacristía, y la torre donde se aprecia los 2 tipos de cantería, la normanda perfectamente, desde la negra hacia abajo, y la nueva, que es el estilo que utilizaban Sánchez Carmona,
Pedro Parra y los otros arquitectos y alarifes que funcionaron por aquí a raíz de la invasión berberisca, y que trabajaban mucho, les gustaba mucho trabajar la piedra dulce de arenisca, que es la blanca que vemos en todas las esquinas. Con lo cual, prácticamente, si vemos lo único antiguo que hay realmente aquí, si nos hubieran dejado entrar, se hubiera visto, la base de la torre es una base de una estructura gallonada, como una cúpula semicircular gallonada, típica del gótico francés en este caso, ¿me entiendes? Luego ya lo que es a medida que ascendemos hacia arriba, ya todo en cantería blanca, es lo que se hizo durante el 17. Estuvo prácticamente en los mismos años que se llevaba a cabo la reedificación de la iglesia conventual, la iglesia de San Diego, la nueva de la Virgen de la Peña en Vega de Río Palma, si hay ocasión de verlo. Y todo ese movimiento atraía a alarifes y artistas de casi todas las islas, sobre todo vía el convento. Interiormente, ¿alguna característica que podamos definir la iglesia de Santa María de Betancuria? Es difícil comentar un retablo magnífico como el que tenemos de la Inmaculada, que es el que preside, la Inmaculada, que es el que preside, es la patrona realmente, la Inmaculada Concepción. Preside tal junto con las imágenes de San Pedro, creo recordar, te hablo de memoria porque es un retablo, lo que pasa es que el retablo ya al ser del siglo XVII pues ya connota un poquito con estilos más bien barrocos, barroquizantes, y ya va avanzando en estilo florido y tal, y tiene otro retablo del Rosario, que es en la nave colateral del lado del Evangelio, que es a la izquierda al fondo, donde está la imagen de la Virgen del Rosario, es en cantería decorada, pintada, arenisca. Tenemos un cuadro de ánimas magnífico que está por restaurarse y ahora mismo es que si uno no ve las imágenes pues va a ser difícil comentar algo más allá de, por ejemplo, el suelo. El suelo está diseñado de forma, cualquiera que entre se dará cuenta, que está tramado como en cuadrículas, que son tumbas. Antes la gente se enterraba en sitios sagrados, ¿no? Y se iban renovando las tumbas y el osario que está por el otro lado. Entonces se iban sacando, salvo los que pagaban sus derechos y tal. Caso del sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz, que es uno de los cuadros importantes que tenemos, de los mejores del siglo XVII, y que era copatrón de la capilla del Rosario que te acabo de comentar, y que fue incluso mayordomo, fue sargento y capitán de milicias, y era el mayordomo cuando la torre se levantó, la torre por el maestro Párraga. Bueno, vamos de todas formas a ir, tenemos algunas imágenes también, por suerte, fotos por lo menos, y vamos, en lo que vamos a hacer un recorrido por el pueblo de Betancuria, vamos a poner algunas fotos de lo que es el interior de la villa de Betancuria. Y bueno, es una pena que no nos hayan dejado entrar, pero bueno, esto es así. Es así, y eso que ya no es obispado, porque otra de las cosas que se me olvidó comentar es que en la puerta principal, junto en la clave del arco de la portada, está el escudo papal, porque esto fue obispado de 1424 a 1430. Fray Martín de las Casas nunca tomó posesión del obispado, pero coexistió con el de Rubicón, que es el que da nombre a la diócesis canariense o rubicense. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir conociendo el pueblo de Betancuria con el historiador Paco Cerdeña. Seguimos callejeando por el pueblo de Betancuria y Paco, aquí tenemos la parte trasera de la iglesia, donde se pueden apreciar perfectamente dónde estaba el final de la bóveda, por decirlo de alguna forma, la canal antigua, y allí hay una antigua puerta, Paco, vamos a seguir caminando, que unía el palacio que estaba aquí con la iglesia.
Efectivamente, aquí a la izquierda, detrás de este muro, estaba lo que es el Palacio del Señor Territorial, hasta que se fueron ya para el norte de Tenerife y fue vendido. Pero comunicaban en acceso de privilegio con el coro alto de la iglesia a través de esta puerta que hoy en día está sellada, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, junto a la nave principal. ¿Y qué se sabe de ese palacio? ¿Existe algún tipo de documentación? Sí, no, el palacio está estudiado por don José Concepción Rodríguez y sobre todo a raíz de un testamento de Miguel Blas Vázquez, que era un militar ya a finales del 18 que adquiere a los últimos señores de la isla, adquiere lo que es el edificio. A partir de ahí, aunque está inventariado todo de lo que se componía, no se sabe dónde fue a parar ni la cantería, ni la madera, ni absolutamente nada. Pero sí que está registrado todo, los huecos que tenía, el patio central y todo lo demás. Antes y ahora existían privilegiados, ¿no?, que podían acceder. Ahí lo tenemos. Sí, pues seguimos callejeando por las calles de Betancuria. Paseando por los alrededores de la iglesia de Santa María de Betancuria y Paco, aquí podemos ver la gárgola, que es quizás la de todas las que hay en la iglesia la que mejor se conserva, pero así todo hay que pedir urgentemente una restauración porque en cualquier momento se cae y la tenemos ahí prácticamente entera para saber cómo era, ¿no? Todavía, efectivamente, para hacer un reportaje gráfico de cómo es y restaurarla a tiempo antes de que incluso cause algún tipo de daño. Aquí la tenemos, esta es la que está al lado del Evangelio, en la nave del Evangelio. Y la verdad que es de las mejor conservadas, conserva todo el dibujo, muy bien. No se aprecia bien qué tipo de dibujo, pero bueno, parece que es como una cabeza de algo, ¿no? Una cabeza como de serpiente, quizás no lo sé, habría que verlo más cerca y con mejores medios. Bueno, pues vamos a ver si desde las instituciones o desde los órganos pertinentes, a ver si se puede intentar rehabilitar esta como otras muchas cosas. Hay que decir que también en esa parte está la cripta, ¿no?, que hoy en día es una tienda, curiosamente. Sí, estuvo abierta como tienda de souvenirs, no sé si de la propia iglesia, ¿no? Ahí se custodiaba el ataúd comunal que salía desde la parroquia matriz, porque antes todo el mundo, parroquia matriz significa que era la primera parroquia de la que se iban a desgajar el resto de las parroquias de Fuerteventura. Y entonces todos los muertos de todos los puntos de la isla venían acarreándose hasta suelo sagrado en esta iglesia. Y el ataúd era el mismo para todos, o sea, el sudario es lo que variaba, ni más ni menos. Bueno, pues ahí dentro está la cripta, a ver si algún día podemos entrar y grabarla. Seguimos caminando por los preciosos caminos de la villa de Betancuria. Seguimos con el amigo Paco Cerdeña en el barrio del San Salvador. Paco, ¿qué podemos decir de esta parte de la villa histórica de Betancuria? Bueno, pues esto es un barrio que se desarrolló en torno a una ermita que estaba junto al camino que conducía a Antigua. Ahí es la que solía acoger los retablos de otras ermitas aledañas, como la de Santa Catalina, cuando se venían abajo, porque la calidad constructiva era muy mala, entonces venían todas a refugiarse, los retablos y las imágenes, a la ermita de San Salvador. Justo al lado de ella había precisamente una fábrica de tejas, o sea, un horno de tejas árabes, que es con lo que se estaba cubriendo en aquel entonces eso. Y daba nombre al barrio en sí, lo que era la San Salvador del Mundo se llamaba. Tenía una ermita hoy desaparecida y aún se conserva alguna que otra casa que podemos ver a nuestras espaldas junto al camino que viene de Antigua. Sí, ahí podemos ver esa preciosa casa de 2 alturas, parece que tiene, y bueno, se puede ver las tejas antiguas, bueno, que todavía se conservan, curiosamente, y entiendo bueno, que de algún barranquillo de por aquí se cogía esa tierra para hacer las tejas, como bien comenta. Para coserla y hacer las tejas, efectivamente. El taller El Alfar de Tejas estaba aquí detrás.
Justo en esa casa estaba el taller donde No, se... un poco más arriba. Un poco más arriba. Y en el cercado de tuneras que estamos viendo a nuestras espaldas, ahí detrás estaba lo que era el alfar de la teja, ¿no? Donde se cosía. Ya que hablas de esa ermita desaparecida, por esta zona, ¿cuántas ermitas, iglesias han desaparecido o que se tenga constancia? Sí, como mínimo estaba esta de San Salvador, la de Santa Lucía, la de las Santa Justa y Rufina y la de Santa Catalina, que tuve el honor de escribir su libro desde de mediados del siglo XVI hasta el XVIII en que desaparece. Y estaba arriba en el llano de Santa Catalina. De hecho, la ermita dio nombre a ese llano, ¿no? Porque hasta entonces era el llano de arriba del pueblo, donde Torriani quiso hacer la fortificación. Después se hizo la ermita. Si no recuerdo mal, hay una imagen también de una iglesia desaparecida en la Vega de Río Palma, que era la iglesia de San Sebastián, creo recordar. Sí, cuyas imágenes y cantería, la cantería pues es una interrogante que más o menos todo el mundo lo sabe, pero nadie dice dónde están. Pero sí, la imagen de San Sebastián está allí y algunos otros cuadros que se recogieron de esa iglesia. Se pusieron en el actual santuario de la Vega de Río Palma. Vamos a ir viendo imágenes de esa iglesia porque por suerte tenemos una imagen, aparte que era una iglesia grande, era una iglesia, sí. No era una ermita pequeña, sino que parecía por las imágenes una iglesia con... Porque tenía toda la fachada estaba cubierta de piedra. Imagínense la fachada de Casillas del Ángel, por ejemplo, en cantería de ese tipo, y con un frontón de tipo renacentista, era en frontón triangular, y el portal todo labrado en piedra. O sea, era una ermita bonita, por lo menos en el aspecto exterior. Y la imagen de San Sebastián también tiene su gran calidad, que lo podemos ver dentro de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña hoy en día. Pues cuántas cosas seguimos aprendiendo con el amigo Paco Cerdeña. Seguimos paseando por la villa histórica de Betancuria. Pues seguimos paseando por la vía histórica de Betancuria y llegamos a uno de los inmuebles más conocidos de este bonito pueblo, como es la iglesia del convento de San Buenaventura. Está bien dicho, Paco, porque realmente, aunque la gente le llama convento de San Buenaventura, el convento, vamos a intentar coger imágenes de los restos que quedan, pero esto es una iglesia que se construyó muy posteriormente al convento. Sí, no, vamos a ver, todo convento lleva aparejado su iglesia. La ampliación que tú dices la comentaremos, pero es iglesia conventual porque tiene su acceso hacia lo que era el claustro, el patio central del antiguo convento que estaba al lado, a la izquierda de la imagen que verán ahí. La reconstrucción, después de la incursión, porque también el convento se vio afectado por las incursiones de los piratas, se reconstruye esta iglesia de esas grandes dimensiones, porque antes era mucho más pequeña y mucho más arrimada al risco, ¿sabes? al cantil. Entonces estaba sujeta a humedades y demás, y la ampliaron en 1670, 1674, 75, por ahí estaba en obras todo esto, como casi todo el entorno que ya hemos comentado. Y del convento poco menos que se queda las trazas que luego verán si quieres, lo que era el claustro y algunas de las celdas y poco más. Hay que decir que bueno, ha habido últimamente intentos de tener una idea de lo que era ese claustro. Se han hecho excavaciones y por suerte, porque yo creo que se debería seguir ampliando esas excavaciones. ¿Qué te parece que se vaya pues intentando recuperar ese claustro que vamos viendo imágenes de lo que era un poquito esa base, ¿no? Hombre, por lo menos nos va a dar una idea de lo que era en sí el cenobio, de lo que era así donde vivía la comunidad franciscana. Aquellos que se empeñaron en salvar de la espada a muchas... A eso hay que agradecerle mucho a los mendicantes de San Francisco, del arrimar el hombro, cómo vivían. Se deduce de lo que están excavando últimamente, que lo que está aflorando, el pozo central del patio,
algunos trozos de celda que se ven ahí en el suelo, en fin, nos da una idea, claro que es positivo. Todo lo que sea arrimar el hombro para que el patrimonio aflore, yo creo que es positivo, sí. Hay también la idea de intentar buscar una forma de proteger también lo que es la iglesia o el convento de San Buenaventura, incluso con una especie de cristalera. Tú eres muy partidario de ese tipo de rehabilitación, Paco. Sé que es complicado porque bueno, hay mucha gente que considera que a lo mejor es más bonito intentar rehabilitarla con sus techos de madera, pero bueno, muchas veces también a veces es preferible que no se, obviamente tenerla así y que no se caiga, que habrá que hacer algún tipo de tratamiento de esas paredes para que el agua no vaya destrozando esas paredes, ¿no? Consolidar, lo que se llama consolidar la ruina. Consolidar la ruina por lo menos que nos quede el testimonio de lo que fue así. Se ha hablado de cristalera, se ha hablado de techarlo con tal, pero tenemos un ejemplo claro y más reciente. O sea, si esto fue expoliado en la década de 1930, tenemos por ejemplo en La Laguna, la iglesia de San Agustín junto al colegio, que se incendió por el año 64, poco después, y las dimensiones son prácticamente iguales que esta. Se reconstruiría una, se reconstruiría la otra. Se consolidan las ruinas para que no se venga abajo y ver cómo era aquello, porque la verdad que hoy reconstruir con madera sería carísimo. Eso está claro, ¿no? En la TEA hoy en día, ¿no? de expoliar montes para... No sé, no lo sé, la verdad, yo tengo mis dudas. Y en algún momento lo he pensado, pero casi por la cristalera y por consolidar lo que es la ruina, yo creo que ya se haría bastante. Incluso a lo mejor yo he visto, bueno, cuando uno ha viajado en la parte alta, como una especie de pérgola, a lo mejor una especie de pérgola cristalera, para que no sea un cristal muy excesivo, pero por lo menos para proteger lo que es la zona alta, ¿no? Correcto, y evitar que las escorrentías y demás le dañen, efectivamente. Conservar el patrimonio de esa manera, por supuesto. Aparte de eso, bueno, se puede apreciar perfectamente lo que eran las murallas del convento, de la antigua iglesia. Sí. Ahí tenemos la barbacana, bueno, más que barbacana, esto ya sobrepasa porque las barbacanas eran un poquito más sencillas y más cerca de las iglesias, ¿no? Esto es un entorno, sí, es una gran barbacana que rodeaba todo lo que era, incluida la ermita de Santiago que tenemos a nuestra espalda, aquí detrás. Sí, y además se conserva la traza original. Aunque ahora vamos a ver imágenes también del interior. ¿Qué podemos destacar de ese interior o lo que se puede deducir que hubo ahí? Es una nave de cruz latina, es una iglesia con nave de cruz latina, tiene dos puertas al Evangelio, a la epístola y al Evangelio, con un acceso a coro alto, que ya lo verán luego, que está por donde subían los monjes para cantar desde el coro. Hay tumbas realmente interesantes, como la del propio Diego García Herrera, el conquistador, se descubrió ahí su tumba, una leyenda allí nos la recoge, porque esto fue fruto un poco de las horas y de los empeños que puso, que ya hizo bastante, don Roberto Roldán Verdejo en los años 60, y por lo menos consolidó, y que no se viniera abajo. Entonces ahí se descubrieron algunas cosillas, entre ellas esa, y se conservan algunos altares de piedra caliza. Algunos de ellos se nota todavía las trazas del expolio, porque la pila bautismal la quitaron recientemente, y una tumba que había de Esteban González de Socueva, uno de los beneficiados, estaba por ahí. Bueno, comentas que hay una imagen que vamos a intentar también poner en el programa con la iglesia ya con su techo. Hablabas de 1930, entiendo que fue a raíz de la República cuando se robó esas maderas, ¿no?, que tenía el techo, ¿no? Sí, prácticamente se dio carta blanca para el expolio. Muchas de las vigas fueron a parar a las casas de los Rugama en la calle Leoni Castillo, que hoy, bueno, fueron juzgados junto a la calle Ayose. Ahí fueron a parar muchas vigas. Mucho del suelo vitrio que tenía, unos ladrillos están en Tefía, en la cúpula que tiene la iglesia de Tefía. Se desparramó por todos lados. Tanto desde el punto de vista religioso como lo privado. Lo privado fue un expolio en toda regla, ni más ni menos, ¿sabes? Y sí, hay una foto que se conserva con la techumbre. Y se adivina incluso la espadaña que estaría a continuación de la puerta de medio punto de los pies del templo aquí, a la izquierda, que hay trazas todavía ahí por donde estaba enganchada
la espadaña, ¿no? Que da que pensar, por ejemplo, las dimensiones de la espadaña que tiene la iglesia de la Ampullenta de San Pedro de Alcántara, sería algo muy parecido a lo que remataba en lo que era el campanario o la espadaña de este convento. Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito lo que es el interior de esta iglesia, convento de San Buenaventura, y después vamos a visitar otra de las joyas, como es la ermita de San Diego. Pues vamos entrando, Paco, a la iglesia convento de San Buenaventura, patrón de esta isla. Exactamente, patrón de Fuerteventura. Esta es una ampliación, evidentemente, de la primitiva que habíamos hablado de 1416 con los franciscanos, ¿no? Esta es una ampliación del siglo XVII, entre 1670 vienen maestros de La Palma que estaban emparentados con monjes que residían ya en este convento y crearon esta maravilla. Aquí tenemos el acceso desde el coro, un acceso alto, el acceso bajo. El acceso alto es el que daba acceso al coro. Estaría una techumbre desde donde se ve los restos del acceso de la puerta, pasaría por sobre la portada principal esta de la epístola. Ahí podemos ver también una cerámica, unos botes cerámicos, cuyo objetivo era amplificar los cantos de los monjes y reverberar de alguna manera a modo de órgano la acústica del templo. Gente inteligente, ¿eh? Utilizaban las vasijas de barro para amplificadores al final del sonido de ellos y bueno, esto posiblemente muchos de los que nos están viendo no lo saben, pero bueno, se pueden apreciar perfectamente los huecos donde estaban incrustadas esas vasijas tanto en un lado como en otro, y como bien comentas, Paco, se puede apreciar perfectamente la puerta de entrada del claustro, de la parte alta del claustro a la zona del coro, ¿no? Correcto, sí señor, porque el coro tenía dos alturas, ¿no? En la parte de fuera, del lado del Evangelio, podemos ver aún todavía donde estaban las vigas de lo que era el pasadizo superior del claustro, ¿no? Y esta puerta que vemos aquí, que es un poco un arco apuntado, es la que daba acceso a la parte baja de ese claustro. Sí, vamos a ir caminando hacia allá, Paco, porque se puede considerar, como bien comentas, a lo mejor un arco apuntado, pero casi de estilo gótico, ¿no? Por la forma, no es un arco de medio punto habitual. Por lo menos lo remeda, incluso con los baquetones, que hay dos baquetones que no sé si se aprecian ahí hasta el arco, hasta que el arco empieza a apuntar. Hay pues como dos filas de baquetoncitos que por lo menos remedan lo que es el estilo gótico. Lo que pasa es que aquí hay que hablar de estilos con prudencia, con prudencia por el arcaísmo. Vamos a seguir acercándonos y a este portón de entrada de lo que era el claustro también, a la parte baja de la iglesia convento. Y bueno, obviamente esta preciosidad también tiene, ahora nuestra cámara va a ir cogiendo las imágenes, algunos estúpidos siguen matando nuestro patrimonio con inscripciones en estas joyas y bueno, denunciar lógicamente, Paco, que esto sí que es un expolio de nuestro patrimonio, ¿no? Una verdadera pena, un atentado en toda regla, sí que lo es. Podemos hablar también de otras partes de la iglesia convento, Paco. ¿Qué más podemos ver aquí en la zona del altar? Aquí se ve perfectamente la cruz latina. La cruz latina tiene dos capillas a cada lado y un arbotante que aquí podemos, o sea, un arbotante, en el columnario pues nos recuerda un poco las palmeras que vemos reproducidas en el resto de las ermitas, en la iglesia, por ejemplo, de la Candelaria, en la Oliva. Lo vemos también en la de San Diego, si pudiéramos
acceder a su interior. La misma estructura para soportar luego lo que era la techumbre, el artesonado, que en su día sería mudéjar, evidentemente, porque lo que en ese entonces se hizo fue techumbre en artesa, seguramente, con lo propio de la época y lo propio de la época aquí en Fuerteventura, que era mudéjar. Vemos un hueco en el altar, que es exactamente lo que existía ahí. Ahí se conservaron los huesos hasta no hace, yo creo que, no sé, hasta los años 70, 80, estaban los huesos, se decía que eran los huesos de Santorcaz. Ahí estaba en una cista. Eso es artificial, evidentemente, el altar no debió estar ahí. En todo caso, en su día debió haber algún tipo de retablo, como los que vemos aquí a los laterales en las capillas, en las dos capillas, en las 4 capillas que vemos al Evangelio y a la Epístola. Vamos a ir caminando un poquito para ir viendo esto. De la Epístola, ¿no? Aquí tenemos otro fruto del expolio de otras épocas. Es un retablo en cantería, cuya columna de la derecha, con una concha, ahí debió haber una imagen, no sabemos cuál, incluso conserva restos de color, y expoliado, evidentemente. Ahí hay otro altar, posiblemente de alguna cofradía o de algún, por lo menos, patronazgo de alguna familia relativamente pudiente, porque los monjes eran humildes hasta decir basta. Entonces, lo que sí hacía la gente era pagar, a cambio de misas y demás, pues pagar este tipo de altares y este tipo de decoraciones, ¿no? Podemos ver por el otro lado también otra. Aquí es el tiempo, ¿no? Aquí es la incuria del tiempo la que ha hecho Mella en la cantería que se utilizó, que es, como se puede ver, cantería de arenisca muy deteriorada, lo mismo, una concha, debió tener una imagen en esa pequeña hornacina, el frontón, un porte de tipo, los copones, algo barroco, una mezcla de estilos, como siempre, que vienen a sobrevivir malamente en el patrimonio, francamente. Pues una auténtica preciosidad, esta iglesia, convento de San Buenaventura. Y vamos quizás, Paco, ahora a ir justo aquí al lado, en la zona anexa a la iglesia convento de San Buenaventura, a la ermita de San Diego de Alcalá, que quizás sea la gran olvidada de esta villa histórica. Sí, sobre todo porque fue uno de los santos que residió en este convento y al que debemos, en teoría, parte del hecho milagroso, supuestamente, de la aparición de la Virgen de la Peña. Pues vamos a conocer la ermita de San Diego de Alcalá. Pues para finalizar con el amigo Paco Cerdeña, estamos en lo que hablábamos antes, la gran olvidada, la ermita de San Diego de Alcalá. Sí, efectivamente. Es la ermita que se hizo a raíz de la cueva en que brava Santiago de Alcalá, de finales del siglo XVII, si bien la parte izquierda donde estaba la cueva es la primitiva, desde que ellos estuvieron aquí en mediados del siglo XV. Hay una diferencia de arcos, hay un arco rebajado, hay un arco apuntado con baquetones, hay una suerte de arbotante que sirve además de espadaña campanil. La iglesia es de 2 naves y es donde único hay señores enterrados en Fuerteventura, aparte del cementerio de la Oliva. Pero señores territoriales, aquí está Fernando Matías y está su abuelo, creo, Gonzalo. Entonces, es la zona de oración de San Diego, frente al convento propiamente dicho. Él se alejaba y se retiraba aquí. Lo que pasa es que en el 17, cuando se amplió la iglesia conventual, también quisieron ampliar eso cuando eso ya no estaba San Diego, por supuesto. Hay que hablar que hay escritos donde se habla de San Diego trabajando en la iglesia y trabajando sobre todo en un pozo que es muy famoso o que poco se conoce, pero es muy famoso. Era agua salobre, tiene agua salobre, pero también el agua salobre, curiosamente, se utilizaba también para los rumiantes, porque tenía un aporte de sal para curar heridas, etcétera, etcétera, ¿no? El pozo existe, está aquí detrás, es que se ha mantenido ahí dentro de la barbacana de la ermita.
Ahí en la esquina ese está el famoso pozo de los Hechos Milagrosos, junto con lo del dátil y demás, que cuando se rompió el diente, en fin. Eso sería cuestión de verlo. Incluso hasta el diablo está también reflejado aquí. Hasta la soga del diablo está amarrada, pero yo creo que ahí se confunde un poco la soga con que él amarró al diablo y la soga del símbolo de los franciscanos, junto con la tau y otros elementos más. Pero vaya, sí, la leyenda del diablo y de la soga está junto al pozo también. Del interior de la iglesia, ¿qué podemos contar? La iglesia pues tiene columnas bulbosas, son 2 naves y una sacristía en 2 alturas, aparte de la cuevita donde oraba el santo, que se conservó, está aquí a la izquierda, presidida precisamente por el cordón franciscano, tal. Y la iglesia en sí es pobre, no tiene retablos, no tiene tal, pero sí que tiene alguna que otra hornacina, porque también los elementos decorativos o de culto fueron trasladados a otros lugares. ¿Sabes? Los exteriores, lógicamente, han sido muy remodelados, pero obviamente una iglesia aquí, un convento, iglesia allí, esto era un núcleo muy importante de este pueblo, ¿no? Aquí empezó todo. Aquí empezó la evangelización de Canarias. Aquí ellos tenían pensado, sobre todo desde el siglo XV, Fray Juan de Baeza ya tenía pensado traer o por lo menos salvar a los más que pudiese de la espada de los conquistadores que ya eran castellanos en las otras islas, ¿sabes? Sobre todo cuando ya la corona de Castilla asumió la conquista sangrienta de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Pues Paco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer, un verdadero placer compartir esta tarde contigo, y seguro que todos los que nos ven y nos escuchan habrán aprendido muchísimas cosas, yo el primero, de este precioso pueblo y de una historia que no se debe perder. Y lo hablábamos antes allí en el convento, en la iglesia convento, que se debe poner al menos alguna información de lo que ha sido esto, para que el visitante que venga aquí conozca nuestra historia, nuestra idiosincrasia, ¿no?, como pueblo, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Y porque está claro que lo que no se conoce no se valora, y entonces, bueno, pues es importante también darle a esos visitantes pues la posibilidad de que todo lo que tú nos has explicado, que lo sepan ellos también, ¿no? Un gusto colaborar y arrimar el hombro, como te decía al principio, en difundir, que es una buena labor la que ustedes están haciendo, difundir, porque lo que no se conoce no se ama y por tanto no se protege. Pues Paco, con esas palabras nos quedamos y seguimos porque vamos a buscar otros protagonistas, esta vez en el Valle de Santa Inés. Nos encontramos en el Valle de Santa Inés con las hermanas Alonso Padilla, con María Jesús, más conocida como Susa, y como Asunción. Conocida como Juana también. Conocida como Juana. 2 hermanas que vivieron hasta los 20 y algo años en el Valle de Cerez, en Betancuria. Sí, en Betancuria, Valle atrás, en Valle Cerez. ¿Y qué recuerdan de aquella época del Valle de Cerez de Betancuria? Trabajar y después salir a la fiesta, venir caminando, todo era caminando. Venir a la fiesta al valle, a los llanos. Y trabajar muchísimo, ¿no? Trabajar muchísimo, porque mi padre no tenía ahí nada más que un hijo, porque los otros todos lo mataron en la guerra. 2 de sus hermanos los mataron en la guerra, sí, y prácticamente al estar solo un hermano y ustedes, pues casi ustedes se dedicaron también a las labores de agricultura. Éramos los hombres allí para trabajar, para traer cardo, para picarlo para las vacas, para la camella que tenía mi padre, raíces de cardo, tarajales de abajo del huerto para las cabras. Todo eso traíamos a cuestas. Llenábamos los sacos de rama de tarajal verde de eso, para echarle a los animales. Vamos a ir por parte, De niñas, ¿qué recuerdan de hacer? Es decir, desde muy jovencitas tuvieron que dedicarse a los trabajos de la agricultura. Y íbamos al colegio a Betancuria. Una vez lloviendo, llegábamos, todo lloviendo, todos mojados. Y en la agricultura, ¿qué es lo que hacían? A ver, cuénteme, trillaban, recogían. Arrancábamos
luego se traía la cementera, la traía mi padre para era, después a trillar el trigo, después ayudarles a levantarlo allí, a moler, a trillarlo y limpiar el trigo de la paja. Sí, señor. Aventar para que saliera. Y aventarle el pie, eso. Y yo cuando me quedé viuda, me quedó aquí el trigo, sin trillar. Lo trillamos nosotras aquí, con mis hijos, y levanté 15 fanegas de trigo, que me dio el trigo ahí. Sí, señor. Y antes de todo eso había que arar con yuntas, ¿no? Claro, mi padre ponía 3 yuntas atrás, 2 de vaca, la camella y los burros. Y araba mi hermana Carmen bastante, que aró también la pobre, y Maruca, y yo. O sea que tuvieron también que arar, tuvieron que hacer las labores que habitualmente hacían los hombres. Yo nunca le gané un sueldo a nadie en particular, nunca jamás trabajé yo con nadie, sino lo que trabajé lo trabajé allí en la finca de mi padre. ¿Qué recuerdos tienen de esa escuela? ¿Iban a la escuela? Oh, hacíamos comedia, tocaba Doña Jesús el piano y hacíamos comedias y todo, más a eso. Yo de Tancuri me gustan hasta las piedras. ¿Le gustan hasta las piedras? ¿Estudiar le gustaba más a usted o a su hermana? No, a ella le gustaba más. ¿Te gustaba más estudiar? Yo no sabía poco también, pero bueno, sé poner mi nombre y sé algo, que sea poco. Pero ¿Y qué recuerdos tiene de la villa de Betancuria? ¿Es como ahora la vemos o era...? no, antes la villa ahora está mucho mejor. Bueno, que ahora han fabricado, han hecho cosas nuevas. La villa antes era como un pueblo, como La Vega, que tenía pocas casas. Porque sabe que allí de la iglesia para allá de donde está el ayuntamiento ahora, allí han formado un pueblo en aquel lomo allí, lo que no había antes. ¿De ganadería tuvieron algo también? Mi padre, bueno, más de 20, lo menos 40 ovejas, 50 cabras, y sí, y hacíamos queso. ¿Y las apañaban también por aquella zona o eran estabuladas, estaban allí solamente? La tenía en el curtijo que era grande. Se lo compró a Ramoncito González. Y queso, obviamente también, hacían queso también. Se lo llevábamos a Don Esteban y llevábamos las cosas que hacía falta. ¿Y tú no sabes Una- dónde vive Massimino? Sí, Massimino. Aquello era nuestro, el terreno aquel. Donde está la ganadería de Massimino. Sí, toda la montaña aquella y para abajo. Llega a cerca la finca aquella. Vamos a seguir avanzando. Ya cuando eran un poquito más mujeres, salían de fiesta. Y aquí me dijo su hermana como que a ella no le dejaban salir. ¿Eso es verdad? Porque era verdad, porque ella era chica. Ella le gustaba mucho salir. Sí, era chica, con 18 años era chica. Mira, no me dejaban sino ir al antiguo porque los novios no iban. Con 17 años fui al antiguo la primera vez. Estaba mi hermana Lola y yo, que era también soltera, y Lola, y mi hermana Maruca, la madre de Lorenzo. Y pues ella quería ir con nosotros, como vas a ir tú a los bailes. A los bailes. Cuando vino Mariquita Montañez y ella, y yo llorando allí, y ellas se fueron para la villa, que eran dos más chicas que yo, las hijas, y a mí me dejó mi madre. Pero cuando decía una madre que no se iba, no se iba, ¿eh? Se iba. Sí. Bastante que me hicieron. Y ella era mala. ¿Era mala ella por qué? Me cogieron, yo chica, por un barranco que veía una ladera así, y andaba corriendo. Me cogieron así, me subieron por allí, y me fui de cabeza a la nariz, que se la partí allí. No, pero eso sería sin querer, mujer. Sí, sin querer, porque eran malas. ¿Tan malas eran? No. ¿Qué va? Eso dice ella. Nosotros la cogimos entre las dos, mi hermana Lola y yo. Y estaba corriendo el agua y habían cebas en la laja que ella. Y claro, por allí se nos fue de narices. Yo menos mal que me puse en medio, porque si no esto acaba mal. Si no esto acaba mal. En los bailes, ¿cómo se ligaba antes? ¿Cómo se ligaba? Los bailes, mira tú. Los bailes eran muy buenos.
muy bien. Una vez fuimos, que yo tenía un novio y lo perdí en un baile, porque fuimos a La Vega a un baile y se formó un pleito. Él entró bailó y salió, y volvió y entró. Dice, mire, salgan para afuera que va a haber pleito. Yo fui donde estaba con mi hermana Carmen, que con esa fuimos al baile, sentadas allí. Digo, Carmen, que dice Pepe que va a haber pleito. Que está... Muchacha, es que se quiere marchar, no seas boba. Mira tú, ¿para qué fue eso? Se formó un jaleo allí dentro. El novio se me enfada con eso. Se fue, dejó de ir allá, que estaba yendo a visitarme. Se fue a Los Llanos a la fiesta del día 15. Y luego no volvió más allá, que estaba yendo a visitarme. Mi madre, pues mira tú, que sé yo qué, que sé cuántas mortificadas por lo que hizo. Mientras tanto viene esta fiesta aquí, la nuestra. Viene al baile de llegó, que no lo conocieras, Pedro Brito, aquel que vivía en la Plaza de la Peña. Dice, Asunción, Pepe estaba en Los Llanos y tenía una novia. ¿Para qué fue eso? Vengo yo aquí a la fiesta de esta nuestra, aquí, el 24 de agosto. Y él había ido a Los Llanos y no me dijo nada. Porque se enfadó porque no salí del baile de La Vega cuando me dijo, entró y me dijo que iba. Y yo sé que él tenía el derecho porque se formó el pleito allí dentro. Pero mi hermana dice, muchacha, no es sino que él se quiere marchar. Bueno, pues salimos para allá, pero conmigo no habló más, nada. Por ahí hablando con Carmen, y que no sabía, que se quería quedar en el Peñón, pero no sabía, porque claro, venía enfadado. Mientras tanto, viene la fiesta de Los Llanos, y se vino la fiesta de Los Llanos callado la boca. Llega aquel allá arriba, Perico, que vivía allí en La Vega, en la Plaza de la Peña. Dice, Asunción, Pepe estaba en Los Llanos y tenía una novia, ¿y quién era? Carmen se llamaba, pero yo no la conozco. Dicen que era una de allí de Los Llanos. Y ella se iba a casar, que se casó en aquellos días. Pero él no volvió más allá atrás, se enfadó porque no salí de La Vega, del baile. Mientras tanto viene este baile, esta fiesta. Aquí vinimos nosotras para abajo. Ya yo tenía mi pareja cuando él apareció allí. Viene a bailar y había 5 años que estaba, y le había dicho a mi padre que se quería casar, no creas tú. Yo sentada así, con las manos puestas así. Dice, llega, dice, Susa, ¿te acuerdas, Susa, que tú me dijiste, chacha, mira Pepe? Sí, tú estabas sentada al lado de mí. Digo, sí, yo lo veo. Me sigo a sentar allá cuando viene a invitarme. Digo, no, yo no bailo. Vuelve, me coge por la mano, vamos mujer a bailar. Como era el novio que ya le he dicho a mi padre que se quería casar y todo. Digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que vayas a bailar con la caberata en Los Llanos. Última vez que lo vi. Última vez lo dejaste callado y él no volvió más a intentarlo. Yo ya tenía pareja, que fue con la que me casé luego, que es el marido que yo tenía, así mismo. Y Susa, ¿tú también tuviste varios novios o tú fuiste de uno? No tuve mucho. Oye, cuéntanos algo. Tu hermana nos ha contado las historias de ella. Y salir y bailar, que yo no perdía una. No. ¿Y cuál es el baile que más te gustaba? ¿Cuál es el baile que más te gustaba de esta zona? Los Llanos y el Valle. Y la zona de ahí de la villa y de... Yo también me acuerdo de ir a los bailes. En la villa no había mucho. ¿Te acuerdas de alguna orquesta, de los que tocaban, de alguien? Valeriano, el violín, ay, que daba gusto. ¿Y son parranderas también? Es decir, timple, guitarra y cantar. No, yo no. ¿Y tú, Susa, tampoco? No, nosotros ahora después de casar hacíamos los carnavales aquí abajo y las carrozas y todas esas cosas. ¿Te gustan los carnavales también? A mí no me gustan nada. A mí no me gustan nadita los carnavales. No, pero yo no salía por ningún sitio, sino que los hacían vestidas ellas para reírse. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. Se casan. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tuve 6 y 6 tengo, gracias a Dios. 25 años tenía cuando me casé.
Lo que pasa es que alcancé un hombre bastante bueno, que ahí los hijos lo pueden decir, que él se murió y los hijos no pueden tener ninguna queja de ese padre, ni yo de él tampoco. Y bastante bien que lo pasé a volar y estuviera aquí. ¿Y tú, Susa? Yo tengo 6. 6 también. ¿Y tu marido entonces se dedicó también a la agricultura y...? No, la agricultura, él era carpintero, la agricultura me costaba para mí. O sea, tú sí que trabajaste bastante en la agricultura y él era carpintero. Estuve en África. ¿En dónde estuvo en África? En En el Ayun, en Sidi Ifni. y para allá, en el interior, para allá metido. Y después tuve que mandarlo a buscar porque la madre se cayó y se rompió un brazo. Y después fue, y pues después los echaron. Ya ¿Qué? cuando se... Sí, cuando la Legión, cuando tuvo que marcharse Sí. la Legión y entró 2 el... años estuvo allá. Y yo con los chiquillos chicos ahí, sola. O sea, que se quedó aquí muchos años, usted cuidando de los chiquillos, No, 2 años. 2 años estuve en África. pero cuidando 6 chiquillos. Sí. Usted sola aquí. No, sí. ¿Y estaban vivos sus padres cuando eso? ¿Le ayudaban? No, mi padre y mi madre. Mi madre ya había muerto, me parece. Ya cuando yo los tenía, me parece que tenía 3 cuando ella murió. ¿Y, No, yo estaba sola aquí abajo. ¿y qué recuerdos tiene de sus padres usted, Asunción? Sí, que estábamos allí con ellos. Lo que pasa, mi madre murió joven. Mi madre, yo creo que andaba en los 60 o 72. 72 tenía. 72. Sí, mi padre murió más. 72. Mi padre en 80 ya. 82. 82 72 su madre y 82 su padre. Pero mi madre murió mucho antes porque estaba mala, tenía cosas malas. Y la pobre bastante mal lo pasó, pero después él se quedó con mi hermana allí. Y pues él también, no sé, creo que se murió como de repente, que se cayó al suelo Bueno, comentaban que perdieron 2 hermanos. Entiendo que eso es uno de los peores momentos que pasó la familia, pero también hay que sobreponerse después a una posguerra que también fue dura, ¿no? Con años, entiendo, también malos, sin casi alimentos y que era difícil hasta de conseguir qué comer, ¿no? Sí, mi madre se fue para Telde, estaba allá con mi hermana Maruca y Carmen. Y después fue mi padre a decirle que mi hermano Manuel lo había matado. Ah, no, Manuel primero. ¿Estando ella aquí? Bueno, pues después fue para decirle que había muerto Isidro. Carmen dice que, papá, que vino, que vino. Dice, no, a verlo, no. Se lo dijo. Cuando venía para acá, no, pero cuando venía de casa de allá, Fue allá porque se había muerto mi abuelito, el padre de mi madre, había muerto y fue a Las Palmas a decírselo a mi madre, cuando eso no era como ahora, que ahí está el teléfono y se habla. Fue él allá. Cuando venía para acá, un señor de aquí venía de la Antigua y mi padre lo dejó el barco, que era en el barco, sería por Gran Tarajal, porque dice que estaba en la Antigua y venía para acá, y iba un hombre de aquí, venía con él, sería no sé si en la Antigua lo vio, y le dijo, dice, ¿qué has sabido de Isidro? Dice, pues no ha sabido, dice, caramba, qué desgracia has tenido en tu casa. Y entonces fue cuando mi padre supo que mi hermano se había muerto. Pues resultó que mi padre fue solo para allá, pasé para la casa, llamó a mi tío Manuel, que vivía enfrente, fue a casa con nosotras allí y él fue para Las Palmas a decírselo a mi madre, porque mi madre resulta que estaba allá y mi hermana Maruca estaba mala y no quería mandarle una carta y decirle, sino ir a decírselo para que Maruca no se enterara que había muerto el hermano. El otro, porque los mataron los dos, uno lo mataron y el otro se murió, dice que había sido de una pulmonía, que mira tú, al más chico
lo llevaron sin alistar ni nada a la guerra. Y ese murió en Zaragoza. Y el otro en el Ebro. En la batalla, en la famosa batalla del Ebro, que allí también estuvo mi abuelo Juan, la famosa batalla del Ebro, pero sí, mi abuelo consiguió sobrevivir, porque al final eso era muy complicado. Vamos a recordar... Allí mataron 3 de la parroquia de Betancuria, cuando eso. 5. No, de la parroquia. Era el hijo de don Pedro Peña, el de La Vega, y mi hermano, yo no supiera. Y Figueroa aquel. De Petrita Figueroa, esa. Miguel sería. Miguel Tomás se llamaba, o Miguel. Sí, desgraciadamente muchos que se fueron para la guerra no volvieron. 91 años y 97, si no me equivoco. ¿Y cómo se puede estar tan bien con 91 años y 97? Porque seguro que los que nos están viendo no se piensan que ustedes tienen 91 años y 97 años. ¿Cuál es el secreto para ir cogiendo recortes? Eso hay que trabajar, que nosotras bastante trabajamos. Y yo, mire, yo me casé y mi padre acostumbraba de ir mi marido acostumbraba de ir a Las Palmas a trabajar a los tomateros, a los almacenes de tomate. Un año me dejó aquí con un chiquillo chico que era yo, todavía no caminaba, y otros 2 más grandes, los 2 más viejos. Y él se fue para Las Palmas a trabajar, y yo me quedé con los niños, una manada de cabras, 2 burras, para atenderlas aquí, yo sola. Entonces el secreto, Susa, es trabajar. Trabajar y comer bien. Las cosas no como hoy, más que yogurcitos y bocadillos. ¿Cuál es la dieta entonces para aguantar lo que han aguantado ustedes? Mi padre mataba eso, mi madre hacía el puchero, bajábamos, cogíamos la calderita y la llevábamos por el campo. Gofio, queso, aparte de eso, gofio, queso también se comía, ¿no? Y eso es lo que había. Bebía leche, bebía yo de las burras, de la camella, de las vacas, de las ovejas. ¿Como quien bebe agua? Y a veces directamente de las ubres. ¿Llegaron a beber directamente de las ubres? ¿Cuál? De la ubre, mucha gente bebía de la ubre de la cabra incluso. A sacar la leche. No, hay gente que bebía de la ubre. Mi hermana Mercedes fue una que fue criada con una cabra. Mira, la cabra se la prestaron a mi padre porque no tenía cabra pariaje fresco. Tenía que ser una que... Y Josefito Sereno, ustedes no lo conocían, que era de Betancuria, le prestó una cabra. Mi madre le lavaba el ure a la cabra y en el patio aquel donde vive Massimino, que usted sabrá dónde vive, allí afuera, porque a aquella hora hay un salón allí, pero antes no había un granadero lo que había allí plantado. La cabra entraba, mi madre le lavaba el ure a la cabra y Mercedes se crió mamando de la cabra aquella. Por eso le decía que eso era antes también habitual. Y un hombre de los llanos también dice que mamó de la camella. Mamaba de la camella. Ahora que tan de moda se ha puesto la leche de camella y ya por aquel entonces ya había alguno que tiraba de la ubre de la camella. Si nosotros llevábamos la comida al campo y no la probábamos porque no bebíamos sino leche de la camella. No, la leche de la camella es amarga, si comía Carlos. Aquella de mi padre no valía, la leche de la camella no valía porque era muy amarga, porque las camellas comían carne y la leche después no la queríamos. No, pero nosotros la llevábamos para el campo y la leche era dulce. Y después la gelfita, como tanto daba leche a la camella, la gelfita dice que se echó solo y después nos mamaba. Le pusimos un balde grande, así un cubo, y se lo sacamos llenito de leche. Era como si leche igual que de una cabra. Bueno, pues entonces el secreto está en comer bien y trabajar mucho. Yo creo que sí. ¿Ese es el secreto entonces? Bueno, pues nos vamos a quedar para finalizar el programa de La Pinar con eso que nos comentan las hermanas Alonso Padilla. Hay que comer bien y trabajar mucho. Gracias a las dos por habernos abierto las puertas de la casa de
de ambas y muchísimas gracias por estar aquí. Mira, ahora si quieren tomarse una cerveza hay allí. Vamos entonces a hallarnos una cerveza para despedir como tiene que ser el programa. Recuerden que nos vemos en otro pueblo. Con mis trajes de pionar, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.